Y estaba diciendo que Dios siempre nos habla y cómo discernir la voz de Dios, pero nosotros necesitamos saber cómo discernir la voz de Dios, amén. Entonces, una de las preguntas es que a veces mucha de la gente dice que si Dios nos está hablando el día de hoy, Dios habla el día de hoy, sí, así es como, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo es que Dios nos habla? Y mucha de la gente está interesada en saber cómo, cuándo y dónde Dios nos habla. Sabemos que nosotros los cristianos, cuando empezamos a caminar con el Señor Jesucristo, no sabemos si es Dios el que nos está hablando, y frecuentemente yo tengo muchas citas con muchas mujeres que no saben si es Dios, si le marchan o qué es el plan y el propósito de Dios para sus vidas. Traen esa pregunta: ¿será Dios, hermana? ¿Será Dios el que quiere que yo haga esto? ¿Será Dios el que, cómo orar o cómo oír la palabra de Dios? ¿Cómo escuchar que sea la voz de Dios? Sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es la que Él nos habla por medio de eso, amén. Pero yo quería compartir a ustedes que Dios siempre nos está hablando, y dice mi esposo el otro día, dijo, Dios siempre nos habla, es que a veces no le ponemos atención. Nomás nosotros estamos hable y no le ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo. Bueno, esa es parte de un tipo de persona, ¿verdad? Pero hay otro tipo de persona que está batallando para escuchar la voz de Dios, y oye, pero dice, ¿será Dios o no será Dios? Porque le falta el discernimiento de si es la verdad lo que está hablando o de qué es lo que Dios le está diciendo. Nos la pasamos diciendo, Dios, no te escucho, Dios. Y entonces es que, Señor, yo te busco, yo oro, pero no te estoy escuchando, no estoy captando, no estoy recibiendo el mensaje. Y de esa manera, por eso queremos despertar en esta noche el espíritu de discernimiento en nuestras vidas, porque es muy necesario en la guerra espiritual nosotros tener el discernimiento. Una de las cosas que te va a ayudar es para que no te metas en tantos errores. Y yo cuando yo empecé en el caminar con el Señor Jesucristo, yo no tenía discernimiento, yo no sabía cuál era la voz de Dios. Y si ustedes no conocen mi testimonio, allí fue donde yo fui engañada y yo comencé a escuchar otra voz, no la voz de Dios, sino que una parecida a la de Dios, y otra que se manifestaba y se vestía como ángel de luz. Entonces se vestía como ángel de luz y yo pensaba que era Dios, pero no era Dios. Y mi testimonio es bien triste, simplemente porque yo no conocía la voz de Dios, yo no sabía realmente que era Dios. Yo creía que todo el que me hablaba era Dios, y era el enemigo que me estaba haciendo cosas que Dios no me estaba mandando a hacer. Y por eso quiero que nosotros discernamos, hermanos, el día de hoy, amén. Entonces, cuando muchas personas a menudo en este día se dicen, pero ¿cómo es escuchar la voz de Dios? Y ellos se refieren que a lo mejor piensan que Dios les va a hablar audiblemente, así como yo les estoy hablando, creen que van a oír la voz de Dios así. No, Dios lo ha puesto de muchas maneras. En el Antiguo Testamento probablemente sí, con unos, pero en este día de hoy yo quiero que vayamos afinando nuestro oído y vayamos viendo a través de la Escritura como Dios nos habla el día de hoy, amén. Entonces me gustaría también comentar que en el Antiguo Testamento Dios conversaba con Adán en el primer jardín que hubo, que es en el paraíso, y le dijo a Noé que construyera un arca. Entonces también le habló a Moisés por medio de la zarza ardiente, y luego le prometió a Abraham un hijo, que era lo que mi esposo estaba compartiendo con ustedes. Y esto fue ya después de que se cumplió la promesa en la vida de Abraham, luego lo que Dios le pidió. Entonces Dios le pidió que se lo diera en sacrificio. Dios continuaba hablando con Abraham, y de esa manera Dios va a continuar. Y dice mi esposo que allí Dios solamente los llevó hasta ese monte para sacrificar a su hijo, para probar el corazón de él. Entonces Dios a veces va a probar nuestro corazón y va a probar nuestra fe, y de esa manera nosotros necesitamos discernir, porque parece
como dijo mi esposo, es que todo nos está faltando. Vivimos en un tiempo de una crisis. Bueno, nosotros debemos de decir, ¿qué me quiere enseñar Dios a través de esta crisis? Amén. ¿Qué me quiere enseñar a Dios a través de este tiempo que yo estoy pasando? Yo necesito saber qué es lo que Dios me va a decir a mi vida. Entonces, de esa manera Dios nos habla a nosotros. Dice que Pablo escuchó su voz camino a Damasco. Y ustedes saben cómo Dios le habló a Pablo. Le dijo, Pablo, Pablo. O le decía en aquel entonces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vino a él, sí, pum, lo tumbó y quedó ciego en esa ocasión. Entonces Dios nos habla de muchas maneras, amén, y no conocemos, dijo Pablo, pues no sé quién eres. No sé quién eres. Él no sabía, nunca había escuchado la voz de Jesucristo, y en esa ocasión conoció al Cristo del quien él estaba persiguiendo por medio de perseguir a la gente. Y así nosotros a veces, hermanos, no conocemos la voz de Dios. Dios le habló a Samuel cuando era muy joven y le decía Samuel, Samuel, y él creía que era Elí, el sacerdote, y él iba y le decía, sí, mi Señor, y decía, yo no te hablé. Y luego iba y se acostaba y otra vez le hablaba a Dios. Entonces no sé si tú has escuchado tu voz o de esa manera tu nombre, más bien a lo mejor es Dios que te está hablando y no le ponemos caso y no le hacemos caso, y luego sigue otra vez la vocecita interior o la voz que oyes tu nombre. Entonces es necesario de que nosotros discernamos y decirle a Dios, preguntarle a Dios que si es Él que nos está diciendo, amén. Entonces Dios nos habla el día de hoy. Ahorita que estaba hablando de Pablo, me acordé de un sueño que tuve de mi hijo el mayor. Entonces yo me desperté bien asustada porque en el sueño vi de la visión y era mi hijo que había tenido un accidente y traía toda la cabeza sangrando, y mi hijo no miraba. En el sueño él no miraba. Entonces lo traían dos hombres de los brazos y yo dije, ese es mi hijo. Y cuando mi hijo venía, estaba ciego, no miraba. Y entonces cuando él oyó mi voz, que dije, ese es mi hijo, él dijo, mamá, mamá, y me gritaba como un chiquillo. Y le dije yo, hijo, aquí estoy, soy tu mamá. Soy tu mamá. Y lo agarré y él corrió a mis brazos porque él estaba ciego, no veía, y me prendió en mis brazos, y es como me acordé y le hablé y le dije, hijo, solamente gracias porque me contestaste, solamente quería escuchar tu voz. Y le dije, ya oré por ti, yo le pedí a Dios que te protegiera, amén. Y él dice, ¿por qué? Le dije, porque soñé que tenías un accidente fatal y que no mirabas de toda la sangre que traías. Pero él conoció mi voz al momento que en el sueño así nosotros con Dios, o sea, queremos discernir la voz de nuestro Dios. En el momento que esté más oscuro, que tú no veas, tú conociendo la voz de Dios vas a saber que Dios es el que se encamina hacia ti, amén. Entonces yo dije, ay Señor, que no tenga mi hijo una experiencia como Pablo, ¿verdad? Que rumbo a Damasco se cayó de aquel caballo. Yo siempre les digo a mis hijos, no anden corriendo de Dios, vengan para atrás, Cristo los está esperando. De muchas maneras Dios nos va a hablar. Entonces dice él, no te preocupes, mami, estoy bien. Dijo, fíjate que anoche estaba tan peligroso, y me dijo, estaba tan peligroso, dijo, y mejor a donde iba a ir ya no fui y me vine para la casa. Ve lo que Dios hace también, son la voz de Dios y las oraciones y todo lo que uno está en contacto con Dios. Yo siempre he dicho que nuestras oraciones acarrean la protección a nuestros hijos, y le estaba diciendo a mi hijo ayer, es una decisión que se hace de servir a Dios. Le dije, pero yo necesito que ustedes entiendan que si ustedes están siendo bendecidos es porque están alcanzando la bendición de nosotros. Así como de la cuarta, tercera, segunda y primera generación, tienen que entender, hermanas, tienen que entender que las maldiciones te alcanzan. Entonces por eso las cortas y tú empiezas una nueva generación. Amén. Y a los tuyos las maldiciones no los va a alcanzar, sino que las bendiciones. Amén. Entonces yo le digo, ustedes ahora están cosechando las bendiciones de nosotros.
Entonces ellos entran en la bendición. Le digo, pero acuérdese que la salvación es decisión suya. Tienen que regresar a Dios. De esa manera yo me siento tranquila que Dios me lo protege y que están alcanzando ellos unas bendiciones ahorita de parte de Dios por nosotros. Yo lo quiero llevar a Timoteo, 2 de Timoteo 3:16. Y por eso, porque dice que Dios nos habla. Y Dios nos habla, primero es a través de su palabra. Dios nos habla, podemos discernir su voz a través de la escritura. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Su palabra a veces nos da una advertencia, una palabra de aliento o nos enseña una lección para la vida. A través de la palabra del Señor, usted está viendo historias, está leyendo historias, está de la palabra le está diciendo o le está advirtiendo y le está diciendo, como decimos los predicadores, no vayas por allí, porque si vas por allí te vas a encontrar problemas. Entonces, de esa manera la palabra del Señor fue inspirada por Dios y sabemos que el Dios es espíritu y de esa manera vamos a ir aprendiendo que lo que Dios habla se discierne en el espíritu, no en la carne. Para conocer la voz de Dios tienes que discernirla en el Espíritu Santo, amén. Entonces dice aquí, dice, déjenme ver aquí. Cuando Dios nos va a hablar, Dios nos habla de diferentes maneras. Entonces a veces Él está susurrando y algunas veces está gritando a través de su palabra, dándonos instrucciones y principios para la vida. Dios nos habla de diferentes formas porque somos diferentes personas. Entonces, de esa manera tú vas a tener que entender que Dios te conoce a ti. Dios sabe lo que a ti te gusta y lo que no te gusta. Y a veces te va a hablar con lo que no te gusta, a veces con lo que te gusta, amén. Pero Dios todo el tiempo está tratando de hablarnos, acarrearnos y arrimarnos a Él, amén. Al interpretar las escrituras mediante otras escrituras para discernir la voz de Dios. Entonces tú tienes que agarrar la escritura y la vas a comparar con otras escrituras. No nomás te vas a creer lo que alguien te diga, amén, porque dice, invitamos a la falsa lógica y las más interpretaciones que se encabullan en nuestro mundo. Si alguien dice, Dios me dijo que fuera a matar a mi vecino, ¿le crees? Por supuesto que no, amén. Dios nunca viola su propia palabra o principios. Esa voz no le pertenece a Dios. Entonces, mucha gente, yo he escuchado historias y las he observado, donde dicen que aseguran que fue Dios que los mandó a que mataran a aquella persona. Y dicen, lo maté porque iba a dañar a más personas. Digo, ¿quién te dijo? Dijo, pues Dios me dijo que lo matara. Y hay personas que matan en el nombre de Dios porque creen que están o escuchando la voz de Dios y que Dios les está diciendo que maten a esa persona. Entonces, por eso nosotros debemos de discernir, porque una de las cosas que nosotros tenemos que discernir cuando es la voz de Dios. Yo le di mucha guerra a mi mamá cuando mi mamá estaba orando y que mi mamá estaba sirviendo a Dios con todo su corazón. Entonces yo oía una voz y me decía, levántate y cállala. Y la voz me decía, levántate y cállala. Entonces esa voz quería que yo me levantara y yo callara a mi madre. Y créame que Dios allí intervino y Dios no permitió que se diera lo que la voz me estaba diciendo a mí que hiciera, porque Dios conocía mi corazón y Dios sabía que yo pensaba que era Dios el que me estaba diciendo que callara a mi madre. Pero yo me acuerdo que Dios intervenía, porque al momento que yo me iba a parar para decirle lo que Dios me estaba diciendo y callarla, algo intervenía y no permitía que yo lo hiciera, porque había una protección sobre mi madre
que Dios la tenía protegida. Y esa protección misma yo la he sentido cuando se han levantado contra mí. Esa misma protección de Dios, cuando tú estás con Dios, el enemigo te va a tratar de avergonzar, el enemigo va a tratar de callarte, el enemigo va a tratar de bajarte, el enemigo va a tratar de confundirte, pero en todo, cuando tú estás con Dios, créeme, que a mí Dios no permitió que yo callara a mi madre. Amén. Y yo sentía la fuerza de personas en la iglesia orando para que yo callara a mi madre, porque estaba en dos fuerzas. Y yo sentía que había líderes en la iglesia que querían que yo me levantara, porque me levantaba hablando en lengua, y yo sentía la opresión y sentía voces por donde quiera, y veía como que esos líderes querían que yo callara a mi madre. Y yo me acuerdo que yo era una batalla para mí, yo no sabía. Entonces cuando yo me levantaba e iba a tratar de hacer lo que esas voces erróneas me estaban diciendo que hacer, Dios intervenía y ¿cómo se dice? Y ponía una luz y yo no podía pasar ni tocar a mi madre. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso nosotros tenemos que discernir. Yo no sabía discernir, había nada más una hambre, un anhelo de hacer lo que Dios me dijera que hacer, y yo estaba dispuesta a hacer lo que Él me dijera que hiciera. Yo estaba dispuesta, es como dicen, crees que es Dios que te está mandando a hacerlo y tú lo vas a hacer, pero gracias a Dios que Dios nunca permitió, y que quizás mi madre era una mujer muy sabia, y a lo mejor ella también en el Espíritu estaba obrando, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros, con Dios, una de las cosas que tienes que saber, hermana y hermano, aquí, que Dios nunca avergüenza a nadie. Dios no avergüenza ni va a formular un desorden cuando está en la iglesia. Y por eso se paran muchas de las veces el hablar en lenguas y todo eso, porque se levanta un desorden. Y alguien chiquitillo que no sabe interpretar y todo eso, no sabe discernir, pues va a pensar que es el Espíritu Santo y va a pensar que así es. Y muchas de las cosas, yo pasé por eso, porque no tenía espíritu de discernimiento y porque estaba escuchando voces erróneas. Tienes que conocer. Y cuando te está mandando a hacer algo, nunca se contradice en la palabra de Dios. Tú no vas a avergonzar a nadie, Dios no avergüenza a nadie. Amén. Dios cuando le va a hablar a una persona, que ya cuando crecí, y Dios cuando iba a exhortar a alguien o a hablarle a alguien, yo le hablaba en el oído y le decía, Dios me está mostrando esto, y le decía en el oído y la persona empezaba a llorar, pero no se lo decía audible para que todos escucharan. Por eso es necesario oír la voz de Dios cuando es la voz de Dios y hacerla en orden. Amén. Interpretar eso. Y en eso a mí me da tristeza. Yo estaba también, ahora que estaba tratando de preparar el mensaje, ¿cuántos conocían a Michael Jackson? El pop de rock, que le dijeron, ¿verdad? Un morenito que pasó desde chiquitito, toda su vida fue artista, toda su vida fue cantante, toda su vida desde chiquito. Entonces, en una entrevista con Oprah, yo lo estaba escuchando esta semana. Entonces, en esta entrevista, ella le comenzó a preguntar muchas preguntas a él, pero él le dijo, Oprah, una mentira repetida muchas veces terminas creyéndola. Y la gente que no me conoce y escucha mentira tras mentira tras mentira de mí, ellos la van a creer, porque ellos no me conocen a mí. Entonces allí él aclaró muchas verdades, muchas mentiras, que le estaban diciendo de él. Entonces decían que él se había puesto crema para descolorar su piel y para hacerse blanco. Y dice él, ¿cómo crees? Si yo estoy orgulloso de ser negrito, yo estoy orgulloso de mi raza. Dice, a mí lo que pasó es me pegó la enfermedad esa cuando quedas blanco, que se te cae toda, que las manchas y toda. Dijo, mire, y luego en varios retratos salió donde sí estaba manchado y comenzó. Y él lo que hizo es comenzar a corregir los pedazos que estaban morenos con maquillaje, y le ponía make-up para verse todo igual.
y fue descoloreando su piel, todo su cuerpo, y de esa manera él dijo, pero yo en ningún momento me hice eso que están diciendo. Y dijo, sí, tuve cirugía en mi nariz, pero fue después de un accidente que cayó, pum, donde andaba como rock, y en la otra tuvo cirugía porque se agarró vuelo el cabello y le quemó todo el cráneo, y ahí estaba él aclarando muchas cosas de que por qué se había metido a cirugía, y dijo, y luego la de la nariz, se llevaron muchas más cirugías para poder corregir mi nariz, amén. Entonces él comenzó a decir eso y muchas otras barbaridades que se habló de él, que él comenzó a aclarar allí, pero dice él, una mentira repetida muchas veces terminamos creyéndola. Dijo, ya la gente ya te comienzas a creer aquello. Entonces tenga cuidado lo que está escuchando, tenga cuidado de dónde está escuchando esas voces, qué es lo que está escuchando. Dice, ¿qué respuestas buscas de Dios? Entonces necesitas ayuda para crear, y estamos hablando que de las maneras que Dios nos habla es por medio de su palabra. Entonces vas a buscar a Dios, vas a buscar las respuestas de Dios por medio de su palabra. Vete a Lucas 8:23, y allí en la palabra del Señor, en el libro de Lucas. Gracias, Señor. Y es el capítulo 8, allí quédate, y es el versículo 23 al 25. Y dice su palabra, bueno, como quiera, dice, si necesitas ayuda para criar a mis hijos, entonces Dios me dijo sobre esta palabra, especialmente en los proverbios. Entonces, ¿dónde está? Donde dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Que instruyeron en la palabra de Dios y el niño nunca se va a apartar de ella. Cuando él crezca, él va a saber. Hay dificultades matrimoniales. Dios habló también tocante a los matrimonios. El Señor dijo, las mujeres se sujeten a los varones y al varón honre a la mujer. Y si nosotros nos alineamos con la palabra de Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Podemos discernir la palabra de Dios. Podemos discernir. Y les decía yo aquí, también en el matrimonio, cuando alguien quiere que hagas algo que no se alinea con la palabra de Dios, como si tu marido te está pidiendo que no vengas a la iglesia, entonces no está alineándose. ¿Es la voz de Dios o es la voz del enemigo? Aunque sea tu esposo, es la voz del enemigo, porque te está diciendo que no vengas a la iglesia, te está diciendo que no hagas lo que Dios quiere que hagamos. Te quieres bautizar, entonces te está diciendo tu marido, no, yo no quiero que te bautices, no estás lista para bautizarte. Entonces, ¿de quién es esa voz? Es la voz del enemigo, porque la palabra del Señor dice que te arrepientas, recibas al Señor Jesucristo y que seamos bautizados. Amén. Entonces, es lo que dice. Y eso, de esa manera, cuando tu esposo te está diciendo algo, o viceversa, tu esposa, y muchas de las veces entre parejas nos alineamos a lo que nos conviene. Y eso es pecado. A Dios no le gusta eso. Entonces, tenemos que saber, escudriñar si por medio de nuestro marido nos está hablando Dios o el enemigo. Amén. Entonces yo le dije que en una ocasión yo le dije a mi madre, ya no ores tanto, te ves bien cansada, no estés orando tanto. Y mi mamá volteó y me dijo, cállate. Le habló al espíritu y le dijo, cállate porque no sabes lo que dices. Así me dijo y me callé, me quedé. Yo no le digo que yo le hice guerra a mi mamá, yo siempre traía la palabra, yo siempre traía preguntas y todo eso. Y mi madre, pues con el Espíritu Santo, era como me contestaba y me callaba. Amén. Entonces, cuando usted le está diciendo a una persona, ay no, yo me acuerdo que también yo tengo una hermana que siempre cuando voy con ella dice, no, manita, estás bien cansada y acuéstate, mira, acuéstate y descansa y no hagas nada, ya tú ya hiciste mucho, no hagas nada y todo eso. Entonces, pero yo tengo tareas que Dios me ha dado que tengo que hacer. Ya, yo tengo ya una agenda que Dios me ha dado a mí, que tengo que cumplir. Entonces, de esa manera, entonces, ¿quién me va a dar la fuerza? Dios. Amén. Dios me va a dar la fuerza. Entonces, lo que ella debe de decir, ¿sabes qué, manita? Tienes una tarea que hacer, yo voy a orar para que Dios te fortalezca.
Y de esa manera yo, ok, este Dios me está alineando porque yo tengo una tarea que hacer. Amén. Entonces ahí en Lucas, y ya está allí en Lucas, dice, paz, quédate quieto. Dice así, dice, pero mientras navegaban él se durmió y dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se abnegaban y peligraban. Y vinieron a él y lo despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él respondió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Dice, atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas, que dice aguas, manda y le obedece? Dios, cuando tú le llamas, Él te dice, ¿qué decía el pastor? Tranquilos, tranquilos. Entonces estaba diciendo tranquilos. Está ahorita la crisis, muchos están batallando, otros tienen, es como decir, estamos pasando todos por una prueba ahorita, prueba de nuestra fe, pero que Dios va a proveer. Amén. No hay ahorita, no había cordero, pero Dios iba a proveer. Amén. Entonces no lo tenemos ahorita, pero por medio de la fe lo vamos a tener. Sí, y la fe es, ya lo tengo. Yo para mí todo el tiempo yo he dicho, es que ya lo tengo, por la fe ya lo tengo. El segundo punto es a través de su Hijo Jesucristo, así nos habla Dios y nos está hablando. Y cómo discernirlo cuando dice, en el Nuevo Testamento fue el cumplimiento del plan especial de Dios, es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Y dice, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas, muchas ocasiones y en diversas maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, amén, a quien designó heredero de todas las cosas y por medio de las cuales hizo el universo. Ahí está en Hebreos 1, del 1 al 2. Y dice allí, si tiene su Biblia, trajo Biblia, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en otros, dice, postreros días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces, por medio de Jesucristo, Cristo vino, fue palabra que se había profetizado, palabra que se había dicho desde los profetas, y Jesucristo vino a cumplir su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando por medio de su Hijo, y a través de las palabras de Jesús en la Escritura podemos escuchar el corazón y la voz de Dios y saber cómo es Dios realmente. Amén. Y Jesucristo siempre vino y dijo, yo vengo a hacer lo que el que me envió quiere que yo haga. Mi Padre, Él me envió al mundo a hacer esto. Y al plan y el propósito vino a traer las buenas nuevas, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos. Y Él dice, por cuanto eso, por eso yo fui ungido, para venir a traer esto aquí al mundo. Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo. Amén. Y dice, dice que porque Dios amó tanto al mundo, dice, a alguien en África, a alguien en Alemania, en China, en Alabama, puede escuchar la voz de Jesús leyendo la misma Biblia. Y Dios les puede hablar en cualquier país, cualquier raza, cualquier color. La palabra de Dios nos habla a todos por igual. Amén. Amén. A todos. Y dice Jesús, esto es lo que decía Jesús, dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto me llenó. Y agarré este foto porque no tiene los ojos abiertos, está viendo para abajo, los tiene cerrados y tiene a la ovejita. Entonces dice que cuando Jesucristo habla como el buen pastor, dice que sus ovejas conocen su voz. Dice porque las ovejas saben quién Él es. Amén. Y le pertenecen y lo reconocen por el sonido de su voz.
Y Él es quien siempre las guiará, dice, amorosamente por el camino correcto una y otra vez. Es como la relación de una madre a un hijo, de un padre con su hijo, que le digo que en los sueños yo he soñado a mis hijos y siempre mis hijos cuando están en peligro y nada más oyen mi voz, al oír mi voz ellos luego dicen mamá, mamá, y así. Y cuando ellos se comunican conmigo en texto, ellos no me dicen Nelly nada, ellos dicen mom, nomás están así, nomás escriben la palabra mom. Y como un corderito que está. Ellos no me dicen hi, nada de eso, nomás le ponen mom. Y ya sé que son mis hijos, ¿verdad? Que están llamando a la mamá. Bueno, así nosotros, como con Dios, Dios conoce, yo conozco que son mis hijos, amén. Entonces dice, otra de las maneras, dice que es a través de la naturaleza y la creación de Dios. Ahí está en Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina se han visto claramente, entendiéndose de lo que se ha hecho para que los hombres, dice, no tengan excusa. Amén. No hay excusa. La naturaleza habla de Dios. Y dice, no hay ningún hombre que va a poder tener excusa que yo no existo o que no hay un Dios, porque la naturaleza cuenta mi gloria. Amén. Cuentan mi gloria. ¿Quién soy yo? Dice Dios. Entonces no va a haber excusa. Entonces a través de los intricados detalles y la magnificencia, belleza de todo lo que Dios ha hecho, podemos escuchar su voz. Estamos tratando, todo esto es para cómo escuchar la voz, pero a la vez cuando tú conoces la voz de Dios, cuando alguien más te va a querer hablar, tú vas a hacer, ese no es mi Dios. Mi Dios no habla así, porque a través de la palabra tú lo vas conociendo. ¿Cómo? Al observar, dice, la fuerza de la hormiga para almacenar alimentos dentro de todo el verano. Aprendemos sobre la sabiduría y la labor. Al estudiar los cielos, dice, intentamos más de la grandeza de Dios, la entendemos más. Y a través de plantar y cultivar un jardín, escuchamos sobre milagros de muerte y renacimiento. Dios diseñó y habló a todos, dice, para que existiera. Él lo hizo todo, Él lo crió todo. Y cada vez que nos vamos al jardín del Edén, o al principio cuando dicen Dios sea la luz, fue la luz. Sean las estrellas, fue las estrellas. Y Dios lo hizo todo. Sé la luna, la hizo para nosotros. Para que nosotros disfrutemos de esta creación, de esta naturaleza. Hizo los árboles, hizo todo. Para que nosotros podamos ir y arrancar una naranja. O de allí antes había mucho huerto aquí. Y nosotros agarrábamos naranjas, dátiles de las palmas. Cuando íbamos había y caían, eran unos dátiles así grandotes con una semilla, y todos nuestros chiquillos sin zapatos ni nada, y ahí vamos nada más haciéndole al pie así, y la espina quitándola y disfrutando de la naturaleza que había aquí. Había mucha labor aquí alrededor, y nosotros podíamos disfrutar de ella. No sabíamos cuando éramos niños, pero ahora me doy cuenta que todo Dios lo puso para nuestro beneficio. Amén. Para que nosotros lo disfrutemos. Hay que discernirlo a Dios. Cuando ves algo, un pájaro, cuando ves, contemplas el cielo, la luna, y dice mi esposo, está frío, pero dice, lo podemos soportar con una chamarra. Me dice a mí, tráete una chamarra porque vamos para afuera. Entonces se quita con la chamarra y ahí vamos. Todo nos lo hizo Dios para disfrutarlo. Aleluya. También este punto me gusta mucho también porque es a través de los creyentes. Dios puede ser un amigo tuyo, Él lo puede usar. Te puede usar a un maestro en la escuela o en la escuela dominical, Dios lo puede usar. Dios puede usar a tu papá, puede usar a un predicador para transmitirnos su mensaje de la verdad. Entonces Dios puede usar
a estas personas. Sus palabras pueden venir como una advertencia, una bendición o como una verdad profética sobre nuestras vidas. Ya sea que elijamos escucharlo o ignoremos, depende de nosotros. Si elegimos escucharlo o si elegimos ignorarlo, eso va a depender de nosotros. Sus palabras se alinean con las Escrituras. Dios confirmará o afirmará esa verdad en nosotros. Y ahí está en Santiago 4:17. Si la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, entonces cuando se están hablando que es Dios, dice que esa sabiduría que le está hablando a usted por medio de su padre, por medio de un amigo, por medio de un maestro, por medio de un profeta o por a quien Dios quiera o elija usar, dice que la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, entonces amante de la paz y considerado sumiso, lleno de misericordia, buenos frutos, imparcial y sincero. Mira, no va a tener parcialidad, es sincero, te va a decir la verdad. Entonces es lo que dice Santiago 3:17. Entonces de esa manera estamos escuchando que Dios nos habla, amén, en numerosas ocasiones a través de otras personas. Y lo dice, las palabras de un orador o un autor cristiano, dice, te pueden desafiar y a veces te pueden condenar. Amén. Pero Dios siempre nos está hablando. Tienes tú que discernir si viene de parte de Dios. Hemos escuchado también a Dios hablando a través de tus propios hijos, mientras sus palabras puras y honestas te aclaran en el corazón, el espíritu, recordándote que las verdaderas prioridades vienen de parte de Dios. Amén. Dios te habla por medio de tus hijos. Si tú te pones a escuchar, hasta por un niño te habla. Ustedes saben que el pastor, la historia de él fue salvo porque él iba y se robaba la comida, pero la comida estaba bien ungida. Y él iba y estaba, mi mamá siempre tenía la cocina abierta y él se iba por la puerta de atrás. ¿Por dónde entraba? Por la puerta de atrás. Creía que nadie lo estaba viendo. Iba y se metía y se agarraba de todo lo que había allí y se llevaba el platón. Y en una ocasión se paró el niño y se paró en la cerca así. Y se paró y lo detuvo. Y ese niño se llamaba Jesús, el hijo del pastor. Y le dijo, Jesús, también le dijo, te he visto que tú nomás vienes a comer y te llevas la comida y no te quedas a escuchar. Le dijo, ¿quién era el que le estaba hablando? Era la voz de Dios. Y no te quedas a escuchar el mensaje. Y lo paró en la puerta y dice que le redarguyó, le dio pena y se metió. Y esa fue su noche de salvación. Aleluya. Él escuchó el mensaje, fue y comenzó a llorar y llorar, y yo lo traje a los pies de Cristo. Dios nos habla. Dios nos habla, Dios nos ama, Dios te va por una exhortación, una llamada de atención o algo, pero Dios, y es bonito cuando Dios lo hace, amén. Entonces dice, pero es posible reducir a Dios a nuestra propia imagen si insistimos en el que actúa o reacciona de cierta manera. Dios es más grande que eso. Una vez habló a través de un burro. En Números 22:28 dice, porque entonces no puede hablar a través de alguien en cualquier momento o de cualquier manera que Él quiera. Aleluya. Él va a hablar. Él nos va a hablar, iglesia. Sí, y si quiere usar a un animalito para tocar nuestro corazón, mucha gente los viera cómo lloran por el animalito y pidiéndole a Dios que se los sane. Y pidiéndole a Dios que le sane a aquel animalito y todo eso. Y Dios es tan misericordioso que los escucha. Y los escucha y de repente ya estaba muerto el animalito y lo empieza y da bien el soplo y el animalito revive. Dios nos ama, iglesia, y Dios nos habla de muchas maneras, amén. Somos hijos de Dios. Él nos ama incondicionalmente y no escatimará gastos para mostrárnoslo. Dice, nuestra parte es nada más creerle
Es nada más creerle a Dios. Dios nos ama y Él nos lo quiere mostrar vez tras vez que Él nos ama. Mandó a su Hijo, lo clavaron en la cruz, murió. Y dije, ¿cuánto más quieres que te diga? Yo te amo. Y antes de cruzar al otro, es que yo siempre, Dios me habla a través de la historia de Hannah o de Ana. Y Ana era amargada. Y sabemos que ella vivía amargada porque no tenía un hijo. Entonces, y ella estaba amargada, y cada año que iban, al Cana le daba una ofrenda. Y iba y venía ella sin salir embarazada. Y ella quería un hijo, y en esa ocasión a ella se le ocurrió ir y derramar su alma, llevarle una ofrenda a Dios, y comenzó a derramar su alma. En esta vez le agregó quizás el ayuno y derramar su alma, porque ella no quería comer. Y el Cana le dijo, come, y dijo ella, no quiso comer, y se fue y se peinó, se lavó la cara y dijo, bueno, voy a ir. Pero el Cana le dice así, yo me imagino la escena, y le dice, Ana, ¿por qué estás tan amargada y por qué estás tan triste? ¿Que no te basto yo? ¿Que no te soy yo mejor que 10 hijos? Disfrútame a mí. ¿Por qué estás llorando por un hijo que todavía no llega? Entonces yo sentí como que el Cana está representando a Dios. Nosotros queremos el hijo, queremos el carro, queremos la casa, queremos el ministerio, queremos aquello, y dice Dios, no te basto yo. Y yo lloré cuando Dios trató conmigo en esa área, y le dije, sí, mi Señor, usted es suficiente, amén, usted es suficiente. Entonces, teniéndolo a Dios, lo tenemos todo, amén. Ustedes saben el testimonio del pastor que dijo, Señor, todos están yendo, y le dijo Dios, le contestó, eso es cuando Dios te habla. Y estamos aprendiendo de la voz de Dios, y como Él te habla a través de la escritura, te habla con un susurro, te habla con una voz dentro de ti, y dice que le dijo, yo no me he ido, yo estoy contigo. Qué hermosa palabra, amén. Y entonces mi esposo se levantó y viene y me la platica a mí, y le dije, con eso basta. Con eso basta, ya te dijo que Él está con nosotros, o le echamos ganas. Entonces, usted no vendrá, pero Él no se pierde ningún servicio. Aleluya. Él no se pierde ni uno. Él le prometió al pastor, se podrán ir todos, pero yo aquí estoy contigo. Y le digo yo también. Y cuando Dios me habló de eso, entramos ahorita a través de la música, y vamos a ir cerrando también con el testimonio del pastor, a través de la música. Quizás una de las formas en que puedes sentir más la presencia de Dios y escuchar lo mejor de su voz es cuando lo alabas a través de la música, amén. Tal vez sea porque en tiempos de depresión y pruebas difíciles, la alabanza te saca de la depresión y de la desesperación, amén. Entonces, los elogios me llaman la atención al instante, como la orden en el sargento y sus soldados, amén. Yo, hermana, nomás póngame a Nancy Amancio. Santo. Y ya me paro, amén, me paro, y dice que se levanten las guerreras. Y ya empieza que se levanten las guerreras, y empiezo yo, esa soy yo. Y comienza que se levanten las guerreras, y digo yo, ay Nelly, ándale, te están hablando. Dios te está hablando, Dios nos habla, y empiezo yo así. Luego de ahí empieza con que las mujeres se respetan, y digo yo, me vas a respetar, Satanás, ¿estás oyendo? Dios dice que me vas a respetar. Entonces, de esa manera la música te comienza a hablar, amén. Y hay en otros momentos que no, que quiere, y viene ¿cómo se le dicen ustedes? Es la alabanza, la adoración, ¿verdad? Dice que yo soy la niña de los ojos de Dios, ya te subes a los brazos del Señor. Entonces todo esto es para usar en la guerra espiritual, es para conocer la voz de Dios que habla a través de la música. Tú no tienes palabras ni qué decir, tú nomás préndele a la música y deja que la música te alimente a ti, amén. Dice, las palabras y las notas traen un consuelo, una emoción, una pasión,
relajante, que nos abre los oídos y el corazón y levantan el ánimo de inmediato así. Y comienzas tú a marchar y a marchar. Y dice, mi esposo está acostado y nomás oye que ya empieza, soy una guerrera y comienza así. Y dice, ya se levantó la leona parida. Y dice, hay que levantarme, yo también. Pero la música, hermano, sí te pone en guerra. Y le digo yo a mi bebé, es que cuando yo escucho eso y me preparo con Dios, yo siento que yo puedo conquistar al mundo. Amén. Y le digo, ya me siento que ya puedo salir y conquistar al mundo. El mundo no me va a conquistar a mí. El mundo se tiene que hacer un lado para que no le pase. ¡Aleluya! Los demonios tienen que ir abriendo camino para nosotros ir pasando. Amén. Es lo que hace la alabanza, es lo que hace la música. Y dice ahí en 2 de Crónicas 20, amén. Y si quiere ir conmigo en 2 de Crónicas 20, esto dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que decían, glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre. Amén. Entonces esta es la marcha. Cuando yo les he hablado en la guerra espiritual, es necesario marchar con la alabanza. Vas marchando, dice, son pasos de marcha y marchas, vas como las muchachas que danzan. Las muchachas que danzan lo combinan con la alabanza, entonces ellas están haciendo movimientos. Y cuando hacen movimientos está la atmósfera espiritual, los demonios están corriendo. Y los demonios huyen porque ya está la alabanza, la danza y echan en corrida a los demonios. Amén. Lo tenemos que ver en lo sobrenatural. Dice, con una declaración de que sus ojos estaban puestos en Dios, dice, envió un coro de cantantes de alabanza en Josafat. Dice, nombró hombres para cantarles al Señor y alabarlo por el esplendor de su santidad cuando salieron a la cabeza del ejército diciendo, den gracias al Señor porque su amor perdura para siempre. Aleluya. Ahí está en 2 de Crónicas 2:21 también. Es cuando tú empiezas a alabar a Dios por medio de la alabanza. Y yo no me canso de decirles que yo es lo que me despierta, lo que me quita el desánimo, y ya le pego el CD allí, ya me comienzo a levantar y digo, ahora sí, Señor, a conquistar el mundo. Amén. Dios habló claramente, liberó su poder, y el ejército de Josafat derrotó a sus enemigos. Aleluya. A través de la alabanza. Y dice que iban con sus trajes, como cuando nos vistemos, ¿verdad? Nos ponemos el traje sacerdotal, las muchachas se visten con sus trajes de danza y vamos a salir porque vamos a adorar a Dios. Amén. Entonces lleva las vestiduras donde vas representando a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y lo vas, tú tienes que conocer a Dios, qué le agrada a Dios, qué le gusta a Dios. Y vas tú, cuando entras, reconocen que tú vas adorando a Dios, que llevas a Dios en ti, llevas tu presencia, la llevas a Él, tu vestuario, en todo se refleja Jehová de los ejércitos. Amén, lo reflejas de esa manera, en tu sonrisa, en tu determinación, como tú eres. Y dice, a través de las circunstancias, cuando otros decían escuchar a Dios por las circunstancias, tienes que probar tus conclusiones con otra evidencia. Dios es uno, Dios santo, y a menudo usa las circunstancias para llamar nuestra atención, pero generalmente lo confirmará de otras maneras. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Aquí está un ejemplo. Mi esposo Jesús, él sintió que él tenía un propósito muy especial en su vida. Él sintió ese llamado, él dijo, y entonces ¿cómo fue que empezó Dios a hablar de porque yo lo único que me acuerdo es que estábamos en medio de mucha dificultad, muchas circunstancias, hasta parece que el diablo vivía con nosotros,
Y en ese momento de adversidad y todo, de ahí sale mi esposo que Dios le habla. Dios le habla que Él le está llamando a algo muy especial. Dice, fue cuando él sintió que Dios lo estaba llamando a servirle a tiempo completo, porque fue lo que él me dijo y fue lo que me dio el sentón. Dijo, es que Dios dice que lo sirva en tiempo completo. Y en mi mente no registraba. Le dije, no, es que tú tienes que trabajar. ¿Cómo que no vas a trabajar? Y él dijo, no, es que Dios me dijo que lo sirva en tiempo completo. Entonces de ahí seguimos orando, seguimos buscando la palabra de Dios. Y luego le dije, ¿cómo fue? Dijo, es que a mí, cuando íbamos, dijo, siempre me llamaban los varones que estaban orando, o siempre el que estaba así, dijo, varias veces Dios lo fue confirmando. Y que dije, ¿qué te dijeron? Dijo, me dijeron, veo en ti el corazón de un pastor. Aleluya. Y así fue como le confirmó Dios su llamado de pastor. Y me decían, y veo en ti el corazón de un pastor. Y veo en ti el corazón de un pastor. Y entonces así duró la confirmación, seguían viniendo, duramos 5 años en preparación. Entonces, y luego ya a los 5 años dejaste todo el trabajo y por completo se comprometió a servir a Dios y Nelly a trabajar. ¿Ven? Y yo a salir a trabajar, a apoyarlo. Y una de las cosas, hermanos, que cuando un siervo de Dios tiene el llamado de parte de Dios, uno de mujer lo tiene que apoyar. Porque si la mujer no lo apoya, entonces se va a venir para abajo. Y una de las cosas que tiene mi esposo, si Nelly no está de acuerdo con él no marcha. No marcha. Siempre ha tenido eso. Dice, no estás de acuerdo conmigo, digo, entonces hay que quedar. Ahí lo dejamos en el horno todavía, que se siga cociendo. Y ya después de cuando ya estamos los dos de acuerdo, entonces ya estamos de acuerdo, ahora sí lo vamos a hacer. Y lo comenzamos a hacer. Porque muchas de las veces no está todavía la otra persona lista. Entonces tenemos que esperar para esa preparación, para que los dos estemos de acuerdo, si no, no va a trabajar. Y una de las cosas que yo y mi esposo nos ha funcionado mucho es al aprender a fluir el uno con el otro. Si él lleva la delantera, no le digo que andábamos ministrando. Entonces mi esposo decía, tú vas a pasar enfrente y tú me vas a marear al diablo. Y dice, cuando ya esté bien mareado, ya yo entro y le doy el kick. Amén. Y así trabajábamos. Él quería decir que yo testificara y que yo le preparara el escenario y todo eso. Y luego de allá, cuando ya estuviera bien preparadito, le dije, okay, Jesús Gerardo Rivera. Y ahí venía él detrás de mí. Y hacíamos como, íbamos preparados como en una familia. Entonces de ahí cuando era Betty, de después a veces era Betty, entraban mis hijos y luego yo entraba yo y ya le preparaba todo el lugar, oración y luego ya entraba él detrás de mí. Y ya éramos una familia que trabajábamos, pero nadie andaba compitiendo con nadie. Éramos una familia que habíamos decidido servir a Dios. Amén. Y de esa manera, cuando tú te haces chiquito y humilde, Dios te exalta a ti. Dios te exalta. Nunca te creas mayor que alguien más. Porque dice que Dios no hace excepción de personas. Amén. Quizás empezamos mal porque no sabemos y porque si escuchas consejos de alguien más y así, y luego ya hemos crecido lo suficiente para saber que no somos más que nadie. Y dicen, no, pues es que tiene más años, se merece el honor, y sí está bien, pero realmente tu corazón no debe de cambiar nunca, debe de ser igual con todos, amén. Porque así es Dios con nosotros. Y hay otros ejemplos. Ese es el ejemplo al llamado. Deja que Dios lo confirme. Si la voz de Dios te está llamando y se te van a ir abriendo las puertas y se va a ir confirmando y acomodando todo. Y muchas de las veces abandonamos el llamado a mitad y ya no, porque no salió como nosotros queríamos,
porque se nos puso más fuerte la carga o porque nos están demandando algo más compromiso, entonces abandonas tu llamado. Y si tú no puedes con la carga que se te ha dado, o el ministerio o el llamado que se te ha dado, ni creas que Dios te va a dar más, no te lo va a dar. Tienes que cumplir con el primer llamado que Dios te está haciendo. Tienes que ser fiel, tienes que obedecer a Dios, venir a la casa de Dios, en lo que Dios te ponga, en lo que haya allí. Entonces de ahí Dios te va dando más. Entonces Dios te va a ir. Y esto hablo para los ministerios, los que tienen negocio allá afuera y que usted no puede cumplir, entonces no puede ser líder porque no puede cumplir. Porque no puede cumplir, va a quedar mal todo el tiempo. Puede venir de vez en cuando, pero no puedes tener un puesto donde te demandamos. Eso es lo que a lo menos yo he aprendido. Porque yo todo el tiempo, cuando yo agarraba un puesto, a mí se me pedía y al pastor se me pedía, y lo puedes hacer con la fuerza de Dios. Nosotros íbamos a la dominical, yo trabajaba de noche, salía a las 7 de la mañana, íbamos a la dominical, salíamos de allí, íbamos y comíamos porque no habíamos comido y luego regresábamos a las 5 de la tarde. Amén. Pero de ahí después, mi esposo agarró de locutor, íbamos a trabajar, veníamos a la dominical, yo daba escuela dominical y luego de allí salíamos, nos íbamos a la radio y ya nos quedábamos hasta las 10 de la noche, porque de ahí él era de 1 a 5 y yo era de 5 a 9. Y los quedábamos, ese era de todo el domingo, trabajando para Dios por 7 años. Por 7 años, y Dios nos fortalecía. Dios nos fortalecía. Después mi esposo empezó a trabajar de medianoche en la radio, de 12 a 6 de la mañana. Y 12 a 6 de la mañana, y tenía que venir a trabajar. Y luego se venía a trabajar, y luego cuando salía tenía que ir a la iglesia. Y luego ya después que terminaba con la iglesia podía dormir y descansar. Pero si Dios nos fortaleció, ¿por qué? Porque Dios estaba preparando a unos siervos para el llamado que Él nos iba a dar. Para algo que Él nos iba a dar. No lo podíamos abandonar así. Que sientes de abandonarlo, sí, porque somos humanos. Que te quieres quedar en la casa, sí, porque somos humanos y trabajamos, sí, porque te cansas, sí. Yo entiendo todo eso, pero también le doy las gracias a mi pastor, que fue bien estricto. Él fue bien estricto, ¿verdad? Y él nos decía, ok, ¿quiere radio? Bueno, lo quiero ver aquí todos los días del servicio. ¿Quiere esto? Aquí lo voy a ver. Y así era nuestro pastor, ¿verdad? Y discúlpenme si a veces soy a lo mejor un poquito dura con ustedes, pero así se me enseñó a mí. Así se me enseñó a mí, que para que Dios te vaya graduando y te vaya dando más, tienes que servirle a Él con todo tu corazón, y una pasión. También hay alguien que dice, pues Dios me está diciendo que yo compré una camioneta nueva, o una casa nueva, o X nuevo, y es un bill grandote, es algo grande. Dice, ya oramos y las circunstancias, y hubo la confirmación, el local, fuimos de los automóviles y tenían el color, el modelo, todo lo que yo quería, pero se les olvidó un pequeño problema, que estaban descuidando, que no podían pagarlo con sus ingresos. No podían, no estaban haciendo suficiente dinero, pero ahí van, porque a sacar el carro nuevo. Ignorar también otras señales. Entonces, si tú vas a ir, ¿quién fue la que dio el testimonio? ¿Alguien me dio el testimonio? Y dijo, cuando fue a sacar su carro, dijo, yo no puedo pagar eso. Y el vendedor, por tratar de vender el carro, le bajó a lo que ella podía. Y le dijo, no, yo puedo con esto, yo no puedo con esa cantidad tan grande. Así se trabaja, en fe y creyéndole a Dios, ir allí. Tú calculas con cuánto puedes y con cuánto no puedes. No vamos a hacer aquello que nos vamos a meter en un problema. Si no lo tenemos, nos andamos metiendo. Entonces, de esa manera vamos aprendiendo. Usted órele a Dios y Dios le puede, antes de que se meta y firme el contrato, Dios puede obrar. Amén. Y aunque cuando eres siervo de Dios, como mi marido, que él fue y hizo ese contrato que hizo,
Dios no lo dejó. Y también tenía a su ayuda idónea que estaba ore. Y le dije, yo te voy a apoyar en todo. Y la iglesia que nos ayudó, ¿verdad? Y Dios entró. Pero yo siempre he dicho, maldito el hombre que confía en el hombre. Todo el tiempo nada más confía en Dios, iglesia. So, tenemos que estar sabios en elegir. Por eso andamos discerniendo la voz de Dios. Si el diablo te mete en trácala, él te va a meter en trácala, ya no vas a poder venir a la casa de Dios porque tienes mucha trácala, mucha deuda. Él ha sido muy sabio. Y mi esposo dice, no vamos a deber nada, dime, no vamos a deber nada. Yo desde el año pasado yo quería carro nuevo. Desde el año, 2 años para acá. Y luego mi hijo me dice, sácalo mamá, sácalo. Y mis hijos, sí, ándale. Y luego lo miro a él y dice, no, todavía no es tiempo. No te puedo comprar un carro ahorita. Más bien, eso es lo que me dice. Y le digo, ¿que no tienes fe? Dice, sí, pero pues no se me está pagando lo suficiente, no hay. Porque dice él, ya quedamos de acuerdo que primero la obra de Dios. Primero la obra. Y le dije yo, no, yo estuve de acuerdo contigo, es primero la obra de Dios. Bueno, y mi tiempo llegará, amén, el tiempo de nosotros llegará. Y luego le digo a mis hijos, a lo mejor parece, hijos, que ya como para junio vamos a poder sacar un carro. Y así, si Dios nos permite, amén. Pero con el que tenemos no nos falta nada. Nos lleva, nos trae. Traemos aire, traemos calificación y fue un regalo de parte de Dios. Y la persona que me lo dio dijo, nada más le pido que no diga que yo fui la que se lo dio. Y le dijo, no, mira, tiro la llave y recibo el mensaje de Dios. Y yo aproveché para bendecir a la otra hermanita que venía, que no tenía carro, y le di el mío y le dije, yo le doy mi Durango, hermana, nada más para que tenga para venir a la iglesia. Y pues se fue tan contenta y agradecida, pero para otra iglesia. Bueno, pues ni modo. Porque dice, hermano, bueno, a veces dice que Dios le dijo que ya se regresara a la otra iglesia. Bueno, puede que Dios sí la mandó nada más para recibir la bendición aquí y llevársela para atrás. Pero para mí es difícil de creer. Pero es difícil de creer, amén. Es como decir, no sé, yo no creo que sea Dios el que le dijo eso. Y por eso tenemos que saber la voz de Dios. Hay otra hermana que dice que Dios le dice que no venga a la iglesia, que vaya a otra y que vaya a otra. Y luego le dijo el pastor, pero eso no es bíblico, hermana. No estás alineada con la palabra de Dios. ¿Y qué te dijo? I am special. Es que yo soy especial. Y como yo soy especial, pues Dios a mí me favorece. Yo puedo ir y venir y a donde yo quiera. Y Dios, y yo y Dios somos amigos, como decir. ¿Tú crees que esa es la voz de Dios? Ya mejor. Dios mío, son tus hijas. Le digo yo, son tus hijas. Entonces, a través de Moisés, Dios usó circunstancias como las plagas para convencer al líder de Egipto, librar al pueblo de Dios de la esclavitud, pero el faraón no quiso escuchar. Amén. Todos sabemos, algunas veces Dios usa nuestras circunstancias para probar nuestra fe. No siempre sabemos cómo interpretar las cosas que nos pasan. Dice, cuando viene la enfermedad a tu vida o el golpe fuerte de parte de alguien que tú amas o alguien que tú respetabas o como te quieras decir, ¿verdad? Alguien cerca de ti te traiciona. Dice, no sé si Dios, me estaba hablando de algo especial. Y comienzas a preguntarte, Dios, ¿qué me vas a enseñar con esto? Y te empiezas a preguntar, ¿qué me quieres enseñar con esto? Es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, es ir a Dios cuando tenemos estas circunstancias y preguntarle a Dios, ¿qué quieres enseñarme a través de todo esto que me está pasando, Dios? Y Dios te va a hablar y Dios te va a enseñar. Y si te dice, estoy probando tu corazón, estoy probando tu fe, estoy formando tu carácter. Aleluya. Amén. Entonces Dios de esa manera nos habla.
y a través del Espíritu Santo, dice, algunos pueden llamarlo el susurro de Dios, mientras que otros dicen la voz apacible de Dios. Estamos hechos a la imagen de Dios, y cuando confesamos a Jesús y lo seguimos como nuestro Salvador y Salvador, el Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Ahí lo dicen en Juan 14:17 y Primera de Corintios 3:16. El Espíritu de Dios nos habla a través de nuestra conciencia, ayudándonos a tomar la decisión correcta. Cuando somos tentados, ese mismo Espíritu nos advierte y nos empuja a hacer lo correcto. Amén. Y yo como predicadora, yo siempre dependo del Espíritu Santo. Y yo tenía otro mensaje, pero estaba en mi mente tan cansada y me sentía frustrada. Y cuando estaba pidiendo la dirección de Dios para el mensaje, entonces recibí muchas llamadas, y las llamadas que yo estaba escuchando eran de gente frustrada igual como yo, gente que se sentía tan frustrada porque esperan algo de alguien y esa persona les falla, o no sale bien, te frustras porque no está saliendo nada bien. Y a través de eso yo no me lo podía sacudir y orándole a Dios y pidiéndole a Dios, y a mí no me gusta lo que estoy sintiendo, Señor, yo no lo quiero. Y dice mi esposo que yo le pongo mucha atención a todas las cosas, y ahí voy cada rato con Dios, y él es más, ¿cómo le dice él? Él es más sentadito, no sé cómo decirle. Yo soy más emocional, pero él es más lento, ¿me entiendes? No deja que eso le afecte. Más centrado. No deja que lo que tú hagas le afecte. Él no lo va a dejar, pero a mí sí me afecta, ¿sí me entienden? Entonces yo tengo que trabajar en esa área. Recibí todas estas llamadas. Amén. Entonces digo yo, Señor, yo necesito dirección, y allí en todo eso yo no había escuchado el lema de la conferencia, ya va a ser el 26, y en eso que estaba orando y le estaba pidiendo a Dios el mensaje, Dios me guió al lema, y entonces la mujer instrumento de Dios. Y luego yo dije, Janet, ya tengo el lema, y que le comienzo a hablar y hace esto y al otro, porque sentí como una fuente de Dios cuando me comenzó a dar las ideas, me comenzó a decir, haz esto, y yo le hablé a Janet, ok, pastora, ya te escribí, este es el lema, este es el grupo, ya lo conseguimos, el pastor por fin ya me agarró un grupo, y de esa manera y comenzó Dios a fluir, y eso se me quitó todo lo que traía. Gloria a Dios. ¿Sí me entiende? A veces hay algo que te está molestando, que te está turbando, y no hayas que hacer porque ya se va a llegar y todavía no se ha formado nada. Y de esa manera es como ya comencé a sentir yo alivio, y no me di cuenta. Es que confiar en Dios, y Dios en un instante lo hace todo, lo prepara todo. Entonces yo quiero que estén orando por nosotros, porque Dios me dio esa idea, y Dios me dijo esto, porque yo quería traer a una persona más reconocida para que se llenara el lugar y todo eso, porque se invierte mucho dinero, y pues no creo yo que yo sola lo pueda llenar, y nada más le digo al Señor, pues tú me tienes que decir a quién y qué. Y orando, Dios me enseña, y Dios me sigue enseñando, y ahí me jala las que yo pensaba, Dios no las elige, entonces elige otra persona, y luego de ahí empiezo yo, ok, Señor, y luego tengo que dividir el tiempo, y digo, yo sé que tú quieres preparar a hermanas también que vayan conmigo, y de esa manera, y le dije a mi baby, ¿sabes qué? Le dije, voy a compartir mi tiempo. Yo no me voy a agarrar media hora, y vamos a hacer 4 oradoras, y las voy a compartir con mis hermanas. Que cada una de ellas traiga la palabra que Dios le dé. Cada una vamos a hacer instrumentos en las manos de Dios. Y luego de ahí estaba Janet, y me dice, y acababa de estudiar de vanidades. Y luego me dice, Janet, ¿cómo quiere que le haga el pozo, pastora?
quiere su retrato más grande que las demás y luego de ella sí, porque siempre normalmente así se hace. La anfitriona y la persona que está conduciendo toda, entonces ella va el retrato de ella más grande, según, ¿verdad? Y luego me dice, ¿cómo quiere, pastora? Y le digo, no, quiero que todas tengamos el mismo retrato, el mismo tamaño de foto. Todos vamos a llevar el mismo tamaño de foto. Cada una de nosotros vamos a hacer. Nadie es más que otra. Nadie somos más y todas somos guest speakers. Todas vamos a ser oradoras o conferencistas, como le quieras poner, pero todas vamos. Y Dios tratando conmigo. ¿Sí me entiende, iglesia? Dios tratando conmigo. Porque empiezas de una manera y Dios te va. Y yo acababa de decir, ¿qué me quieres enseñar? Con vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades es como una persona que se cree que sabe más que otra o que se merece un puesto más alto que otra o una honra mejor que otra. O así. Entonces dice, nosotros no vamos a hacer así, nosotros vamos a hacer igual todas. Amén. Y la que sirve y la que está arriba y la que está abajo, todas vamos a ser igual. Amén. De esa manera Dios está tratando con mi vida y con todo eso, gracias a Dios por su apoyo, hermanas, quiero que todas me apoyen. Y luego venía saliendo de la casa y le dije a mi baby, yo le voy a pedir a Enrique que si me quiere sponsor unos anuncios. Y dice, babe, no, deja que Dios provee. Y le dije yo, no, pero fue una voz que oí de parte de Dios. Y le dije, yo necesito sponsors de $100. El que quiera para llevar a cabo esta conferencia, le tengo que pagar a las oradoras que vienen de afuera y todo eso. Entonces ya dije yo, no, yo creo que es una voz de Dios. Y luego me habla mi amiga de California y dice, cuenta con $100. Dice, yo te voy a dar $100. Y le dije, ok, para honra y gloria del Señor. Eso es Dios confirmando. Eso es Dios cuando nos está hablando a todos. Y entonces de esa manera ya voy a cerrar. Entonces dice que también la última es a través de la oración. Y dice, cada forma en que he compartido que Dios puede hablarnos hoy, dice, se combina con la otra. Eso va a ser a través de la oración, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor, a través de un hermano, una amiga, alguien. Así es como Dios nos va a hablar. A través del predicador, del orador, a través de alguien Dios nos está hablando. Sí, amén. Entonces es lo que dice la palabra. Dios a menudo nos habla a través de su espíritu, a través de la oración. Puede que no sepamos cómo orar, pero la palabra de Dios nos dice que su espíritu intercede por nosotros. Ahí está en Romanos 8, 26 y 27. Y créame que esto me ha ayudado a mí todo el tiempo, hermanos, porque cuando yo voy a hacer una oración o cuando vengo a la iglesia y que no sé qué decir, yo empiezo a hablar en lenguas, en el espíritu, en lenguas angelicales y empiezo hablando en lenguas y luego ya empiezo llorando y luego después me levanto a guerrear. Y de esa manera el Espíritu Santo me va guiando porque yo no sé cómo. Y si quieres entrar cruda guerreando y vas a entrar así cruda sin meterte en la presencia de Dios, sin dejar que la oración te guíe, sin dejar que el Espíritu Santo te llene, entonces no va a trabajar, hermanos. Tenemos que dejar que sea Dios hablándonos a través de su Santo Espíritu, a través de la oración, y podemos nosotros también recibir aquella dirección de parte de Dios. Amén. Entonces eso no sucede inmediatamente, hermanos. Entonces eso va a haber todavía que nosotros vamos a tener que usar nuestra fe. Amén. A veces es en un día, a veces una semana, tal vez incluso pasen meses. Entonces un día, cuando menos esperes, estás en la ducha o en la cocina y surge un pensamiento. Ustedes, varones, están en el trabajo y luego surge un pensamiento, un susurro de que Dios te está haciendo, que Dios puede venir a él acompañado con su paz. Como ahora todo lo que está pasando aquí en la iglesia, yo quería que se hiciera esto. Y yo le estaba diciendo al hermano Tommy lo que yo quería, pero yo le sugerí que yo traía en la mente madera. Y dice él, no, pastora, la madera ya no se usa. Le dije, ¿cómo le parece piedra? Y le dije, me parece muy bien. Entonces allí y luego Leti me comentó que Tony le había dicho a ella que cuando yo estaba platicando, él estaba viendo la visión de cómo iba a ser todo.
Amén. So ve cómo Dios nos habla y Dios se conecta de esa manera. ¿Para qué? Para que el plan y el propósito de Dios se hiciera. Y luego después, lo otro, yo quería aquella pader que fuera la pader de pescadores, la pader del Rey de Reyes, la pader del pastor, y luego aquí alabanza y todo. Entonces le digo a Janet, yo quiero esto, Janet, y me ayudas, y yo quiero que ventanitas aquí, que pongar aquí ventanitas, pero no son ventanitas como se dice, you just put decorations aquí. Y luego dijo ella, sí, pastora, yo le ayudo, vamos. Y fuimos, y en un día compramos todo en un día. Compramos todo un día, nos la pasamos escogiendo y Dios nos iba poniendo todo. Y este era un manto grande que ustedes lo vieron y aquel también. Pero yo le dije, Janet, me gustaría en el cuadro, me gustaría ponerlos en cuadro. Y luego los cuadros estaban también allí en Hobby Lobby. Y le dije yo, me gustaría el cuadro, ¿se podrán? Sí, pastora. Y ella todo el tiempo me dice, sí, pastora. Sí, pastora, sí lo vamos a hacer. Entonces le dije yo, pero que se esté retirado. Y sí. Y luego ya el primero le ayudé yo, pero ya no le ayudé, le ayudó Rady. Y quedó hermoso, hermanos. Para honra y gloria del Señor. Dios pone a las personas correctas, a las personas que te van a ayudar a llevar a cabo aquella visión. Amén. Entonces se comienza a formar todo, y le digo, Señor, yo no quiero que cuando entremos a tu casa tú no te puedas ver en ningún lado. Yo no quiero que se trate de nosotros. Yo quiero que la gente entre y diga, mira, aquí se ve Dios. Aquí se ve Dios, aquí se siente Dios. Le digo, no se trata de apagar todo y que nada más me vean a mí. No, yo quiero que vean a Dios. Amén, que se vea a Dios. Y gracias a todos ustedes que nos han apoyado y nos han ayudado, iglesia. Porque esto no se fuera así. Dice que nosotros somos únicos y que Dios no nos habla a todos de la misma manera. Amén. Porque somos únicos, somos diferentes. Son ustedes la única forma en que Dios habla hoy. Dios es creativo. Él habla de muchas maneras, incluso a través de los milagros. En otros países donde el cristianismo es tabú, Dios también se revela rápidamente a través de los sueños. Aleluya. Y dice, informe tras información confirma que un incrédulo que nunca ha oído hablar de Jesús sueña con él, pero no sabe quién es ese hombre, ni qué significa el sueño. Y luego llega un mensajero de Dios y le dice, le muestra una película o le habla, ¿verdad? Le puede interpretar el sueño. Amén. Y entonces, y le habla de qué es Jesucristo, la muerte, la resurrección, o le está hablando. Y luego dice que en la película se le renueva su mente y dice, ese es el hombre que yo vi en el sueño, ese es el hombre que yo soñé. Y es incrédulo. Y Jesucristo vino a presentársele en el sueño. ¡Qué hermoso! Amén, que Jesucristo venga y se le parezca a un incrédulo en el sueño. Tanto así nos ama Dios. Oh, como yo anhelo soñar con Él. Como yo anhelo que venga en el sueño y que se me aparezca a mí en el sueño. Sí lo he hecho en varias ocasiones y es algo tan bonito. Pero también como lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con un incrédulo. Y así es Dios. Con esto quiero cerrar. Y dice, recuerda una verdad, independientemente de la forma en que Dios elige revelarse o hablarnos el día de hoy, recuerda una verdad, Dios nunca contradice su palabra. Aleluya. Y el mensaje que da siempre traerá gloria a Dios. La Biblia advierte sobre agregar algo a la palabra de Dios escrita, inspirada por Dios, al aceptar cualquier otro mensaje que afirma ser superior a Cristo. Vamos a Apocalipsis y con esto vamos a cerrar. Quiero que vean esto. Ya vamos cerrando. Apocalipsis 22, 18.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Santo. Y es lo que Dios dice. No le podemos añadir a lo que ya Dios dijo. Y 2 Corintios 11:4. Quiero leer esto con esto. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis, dice la palabra del Señor. Entonces aquí nos está hablando el Señor que tenemos que recordar que si no concuerda con la palabra de Dios, no lo aceptes, no lo recibas. El que es nuestro Salvador y el evangelio que predicamos aquí es el evangelio del Señor Jesucristo. Si recibió la palabra, dele una ofrenda de palma al Señor. Vamos a poner